En este video vamos a repasar lo que son las cargas continuas, la densidad de carga y la densidad de flujo. Ahora empezamos con cargas continuas y densidad de carga, donde, bueno, hasta ahora hemos trabajado con lo que llamamos cargas puntuales, a lo que referimos como un punto en el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos una carga puntual y le podemos Q y le podemos asignar un valor, digamos 2 microcoulombs por un decir. Entonces, ese punto en el espacio tiene 2 microcoulombs, pero el punto es tan pequeño que podemos despreciar su volumen. Ahora bien, en la realidad, pues hay objetos que tienen cargas y pues tienen volúmenes. Podemos hablar de una esfera. Bueno, aquí lo dibujo como un círculo, pero imagina que sé que es de 3 dimensiones. Y esa esfera puede estar cargada. Digamos que tiene una carga de 10 microcoulombs. Pero esos 10 microcoulombs están distribuidos a lo largo de toda la esfera, en su superficie y puede que también en su interior. Eso depende del material. Entonces, esos 10 microcoulombs no están concentrados en un solo punto, sino en todo el objeto. Otra manera, pues, sería un cubo, que sería lo mismo. Podemos decir que tiene cierta carga, por decir 20 nanocoulombs. Esos 20 nanocoulombs están en todo el volumen del cubo, no en un punto en específico. Entonces, con eso podemos decir que estamos hablando de densidad de carga. ¿Cuánta carga tenemos por metro cúbico? Pues carga sobre volumen. Y con eso pues vamos a hablar de que densidad de carga vamos- la vamos a definir como carga sobre volumen. Y esto va a estar en las unidades de Coulomb sobre metro cúbico. Hablamos pues, en el mundo práctico, todos los objetos tienen volumen y pueden tener una carga. Entonces, si esa carga está distribuida de manera uniforme, es decir, que todos los puntos del objeto tienen la misma carga, bueno, tienen la misma densidad de carga, pues la podemos calcular como carga total sobre el volumen del objeto, que es como lo vamos a estar trabajando para estos ejemplos. Ahora bien, en ocasiones, aunque tenemos un objeto práctico que sí realmente tiene volumen, podemos hacer algunas simplificaciones debido a la forma del mismo. Es decir, imaginemos que tenemos una hoja de papel o una lámina muy delgada de cualquier material, una lámina metálica. Tiene largo, tiene ancho y también tiene una altura, que sería el grosor de la lámina. Pero normalmente el grosor es despreciable en comparación de la longitud y del ancho, del largo y del ancho. Entonces podemos ignorarlo. Sin embargo, pues si esta lámina le presentamos una carga, también va a tener una densidad de carga. Pero como estamos desplazando una de las unidades, que es su grosor, entonces vamos a hablar de una densidad, pero densidad de carga superficial, la cual la calcularíamos como la carga total que tiene nuestra lámina sobre el área de la lámina. Físicamente no existe, esto no existe realmente, pero es una muy buena aproximación para objetos que tienen estas formas. Son muy extensos con un grosor relativamente pequeño. En este caso, las unidades que vamos a estar considerando son coulombs sobre metro cuadrado. Y otro caso, imaginemos que ahora no es una lámina, pues es un tubo muy pequeño, una vara. De igual manera, pues la vara va a tener volumen, pero el área de la vara va a ser muy pequeño en comparación de su longitud. Realmente la dimensión dominante es la longitud, es el largo de la vara. Entonces, podríamos ignorar lo que es el área y solo enfocarnos en la longitud y estaríamos hablando de una densidad de carga lineal, la cual la vamos a definir como la carga total que tiene la vara sobre la longitud de la misma, cuyas unidades serían coulomb sobre metro. Entonces, estamos hablando de una densidad de carga, cuánta carga tenemos en el material y cómo se distribuye y cómo la podemos calcular y algunas simplificaciones dependiendo de la forma del objeto. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que sería el flujo eléctrico. Ok, ahora vamos a hablar del flujo eléctrico. Tenemos la definición que nos dice el flujo eléctrico es una magnitud escalar que expresa una medida del campo eléctrico que atraviesa una determinada superficie. En esencia es eso,
podemos nosotros imaginar una superficie que tiene un área y un campo eléctrico que está atravesándolo. El flujo eléctrico, que lo representamos con la letra Φ mayúscula, nos va a decir cuánto campo eléctrico atraviesa esa superficie y lo podemos calcular a través de la integral de superficie del campo eléctrico, producto punto, diferencial de área. Aquí tenemos un producto punto, eso quiere decir que el valor de nuestro flujo eléctrico va a depender de en qué dirección atraviesa el campo eléctrico esta superficie. Imaginemos que tenemos una superficie plana, solo voy a viajar con una línea, pero imaginemos que es de 3 dimensiones. Esta línea se extiende hacia el fondo de la pantalla y también sale de la pantalla. Es una superficie y un campo eléctrico que viene de izquierda a derecha. Este es el campo eléctrico. Entonces, nuestro flujo nos va a decir cuánto de este campo eléctrico está atravesando esta superficie. Si el campo eléctrico tiene otra dirección, bueno, este es el caso donde el flujo es mayor, cuando el campo eléctrico y la superficie son perpendiculares. Cuando el flujo es cero, cuando la superficie tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Como podemos ver aquí en la figura de abajo que estamos haciendo, el campo eléctrico no atraviesa la superficie, pasa por arriba, pasa por abajo, pero no la atraviesa. En este caso, el flujo es cero porque no se está atravesando. Y casos intermedios, pues se tiene un flujo eléctrico menor, pero no es de cero. ¿Qué sería un caso intermedio? Si nuestra superficie está inclinada. En este caso, el producto punto hará que el resultado sea menor. O pues la superficie puede estar este, parada, pero el campo eléctrico sea el que la cruza en otro ángulo. En general, pues el flujo eléctrico no es una cantidad física real, sino que lo utilizamos como una cantidad de apoyo para calcular el campo eléctrico, como lo vamos a ver más adelante. Hay casos especiales donde tenemos lo que se llama superficies cerradas. Una superficie cerrada, pues es una superficie que delimita un espacio. Un ejemplo muy fácil es una esfera. Aquí pues lo voy a dibujar en 2 dimensiones como un círculo, pero imaginémonos que tenemos una esfera. La superficie de la esfera es una superficie cerrada porque está encerrando el espacio que está dentro de la esfera. Si quieres entrar a la esfera, tienes que atravesar su superficie. Si estás adentro de la esfera y quieres salir, tienes que atravesar su superficie. A eso le llamamos superficie cerrada. Así que para calcular el flujo eléctrico en una superficie cerrada, pues utilizamos la misma ecuación, pero con una integral de superficie cerrada que la representamos de esta manera. Entonces estamos teniendo el producto punto entre el campo eléctrico y la diferencial de área. Muy bien, cuando tenemos una superficie cerrada, el flujo puede ser positivo o negativo. El flujo es positivo cuando el campo eléctrico sale de la superficie. Es decir, que van de cuenta que tengo una carga positiva aquí y pues emite campo eléctrico. Entonces, ven que el campo eléctrico está saliendo de la esfera, eso quiere decir que tenemos un flujo positivo. De manera contraria, el flujo va a ser negativo si el campo eléctrico entra a la superficie. Aquí pues también tenemos un elemento que se llama diferencial de área, pues este es un vector que sale de la superficie y es perpendicular a ella. En el caso de círculos y esferas, pues es como si saliera una línea alejándose de su centro. Ese es un hecho que podemos utilizar, como en los siguientes ejemplos, para facilitar esta integral, facilitar la solución de esa integral. Y de hecho vamos a estar usando la mayoría de nuestros ejemplos con esferas. ¿Por qué? Porque es una superficie que se adapta muy bien cuando trabajamos con cargas puntuales. Muy bien, entonces pasamos a nuestros ejemplos para terminar estos temas. Nuestro primer ejemplo nos dice, una vara de longitud L tiene una distribución de carga positiva lambda y una carga total Q. Calcula el campo eléctrico en el punto P. Aquí abajo tenemos un pequeño diagrama que nos representa el problema. La vara pues la tenemos representada como una línea horizontal. Dijimos que tiene longitud L metros.
y el punto P se encuentra sobre el eje X de la vara. Entre el punto P y el extremo más cercano de la vara tenemos una distancia A. Y queremos saber el campo eléctrico en el punto P. Muy bien, pues este es nuestro problema. Este es un problema de cargas continuas porque la vara se encuentra cargada, pero no es un punto en el espacio, no es una carga puntual, es una carga continua. Lo vamos a tratar como una carga lineal. ¿Por qué? Porque la longitud es mucho mayor que cualquiera de las otras dimensiones de la vara, que sería su área. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Pues la vara la podemos ver como muchas cargas pequeñas unidas. Y el objetivo entonces sería calcular el campo eléctrico de cada de estas pequeñas cargas en el punto P y después a través del principio de superposición sumar todo para encontrar el campo eléctrico total. Es decir, en vez de tomar esta vara completa, solo voy a tomar un pequeño segmento. Este segmento pues va a generar, es muy pequeño, entonces va a tener una carga muy pequeña. Vamos a llamarle que es una, bueno, este segmento tiene una longitud muy pequeña, es tan pequeña que le vamos a llamar una diferencial de longitud de X. Es la longitud del segmento. Esta vara, este pedacito de vara que tiene longitud de X también va a tener una carga muy pequeña que le vamos a llamar de Q. Y esta carga muy pequeña va a generar un campo eléctrico muy pequeño en el punto P que le vamos a llamar de E. Es decir, estamos trabajando con diferencial de distancia, una diferencial de carga y una diferencial de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque son elementos muy pequeños. ¿Y cuál es este valor, esta diferencial de campo eléctrico? ¿Cómo lo podemos calcular? Pues si el segmento de vara que estamos considerando es demasiado pequeño, pues prácticamente es un punto en el espacio, una carga puntual. Y si podemos calcular el campo eléctrico para una carga puntual. Eso lo sabemos con la constante de Coulomb por la carga que genera ese campo eléctrico sobre la distancia al cuadrado de la carga al punto P, al punto donde estamos midiendo. Perfecto, eso es para el campo eléctrico, pero nosotros estamos calculando la diferencial de campo eléctrico, que se viene siendo prácticamente lo mismo, nada más cambiamos las variables. En vez de campo eléctrico sería diferencial de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga que lo produce. ¿Pero qué carga está produciendo esa diferencial de campo eléctrico? Una carga muy pequeña, la que estamos llamando diferencial de carga. ¿Y cuál es la distancia entre la diferencial de carga y el punto P? Pues es una distancia que va variando dependiendo en qué parte de la barra estamos. Entonces no es una constante, no podemos decir que es A. Le vamos a llamar X. Pueden ponerle como quieran, pero simplemente pues le decimos X porque ya habíamos ahí mencionado arriba que dx es la diferencial de longitud. Habíamos tomado X como nuestra variable de longitud. Entonces, perfecto. Ya podemos aplicar esta ecuación y calcular la carga debido a una carga, a un punto muy pequeño de la vara. Pero nosotros no queremos saber diferenciales de campo eléctrico, queremos saber el campo eléctrico total. Si quiero saber el campo eléctrico total, pues lo que hago es integrar la diferencial de campo eléctrico. Y esto sería, bueno, ¿de dónde integro? Pues desde el punto A, que es el inicio de la vara, hasta L más A, que es el final de la vara. Y esto sería entonces integrar desde A a L más A, lo que tenemos ahí, que es constante de Coulomb, diferencial de carga, sobre X. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un problema. Nuestra constante de integración es la carga, la diferencial de carga, y tenemos una variable X, pues no son compatibles, entonces tenemos que trabajar un poquito para modificar esta ecuación, esta integral, y que quede una forma que sí la podemos resolver de manera sencilla. ¿Y qué vamos a trabajar? Pues la diferencial de carga. El problema nos dice que la vara tiene una distribución de carga, una densidad de carga lambda. Vamos a dibujar así. ¿Y qué es esta lambda? Pues la distribución de carga es igual a la carga, como estamos hablando de una vara, solo tiene longitud, carga sobre longitud. Y esta es una distribución uniforme. Quiere decir que podemos despejar la carga total de la vara va a ser igual a la densidad de carga por la longitud. Y eso nos da la carga total de la vara. Pero si yo solamente quiero la carga, el valor de la carga en un segmento muy pequeño,
pues ¿qué pasa? La diferencial de carga va a ser igual a la densidad de carga por el segmento, la longitud del segmento de que estoy tomando en cuenta, que es dx. Entonces podemos sustituir nuestra dq por esto. Con eso entonces nuestra integral nos va a quedar integral desde a L más a, constante de Coulomb, diferencial de carga, pero la vamos a escribir como lambda de x sobre x. Esto ya lo podemos integrar. La constante de Coulomb y lambda las podemos sacar porque son constantes. Y nos queda la integral de a L más a, desde ahí es x cuadrado, ¿verdad? Entonces nos quedaría de x sobre x cuadrada. El resultado de esto es constante de Coulomb, densidad de carga, es negativo, bueno, lo vamos por 1 sobre x, negativo. Y esto igual de a L más a. Evaluamos a x desde a L más a. Nos va a dar entonces arriba las a se eliminan. Nos queda el campo eléctrico es igual a menos constante de Coulomb, lambda que multiplica a menos L por a L más a. Menos y menos se van. Nos queda constante de Coulomb, densidad de carga, longitud sobre AL más A. Aquí arriba nosotros pusimos que la carga total es igual a lambda por L, y aquí tenemos lambda por L. Entonces el resultado final sería constante de Coulomb por la carga de la vara sobre la distancia de la vara al punto P por la longitud de la vara más la distancia de la vara al punto P. Esto sería el campo eléctrico que esta vara está generando en ese punto P. Esta ecuación solo aplica cuando queremos medir el campo eléctrico en un punto que está sobre el eje de la vara, es decir, que se extiende. Si el campo eléctrico quisiéramos calcular en otro punto, tendríamos que hacer otro desarrollo. Ojo, aquí nada más pusimos la magnitud. Hay que poner un signo para si ya quieren saber la dirección, pues lo toman en cuenta. En este caso, la dirección sería hacia la izquierda, entonces la dirección sería menos i. Muy bien, perfecto. Acabamos este ejemplo. Nuestro último ejemplo nos dice, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de una esfera de radio de 1 metro que tiene una carga de 1 microcoulomb en su centro? Entonces, hay que calcular el flujo eléctrico, que dijimos que era el flujo eléctrico, la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie. En este caso es, la carga de 1 microcoulomb está generando un campo eléctrico y está atravesando la superficie de la esfera. Hay que calcular cuánto campo eléctrico atraviesa esa superficie. ¿Cómo lo hacemos? Pues es una superficie cerrada, entonces el flujo es igual a la integral de superficie cerrada del campo eléctrico, producto punto, diferencial de área. Hagamos un pequeño bosquejo para ayudarnos. Pues trato de hacer un círculo en 2 dimensiones. Recordemos que es 3 dimensiones, entonces imagínenlo como una esfera. Quedó bastante mal, pero está. Y en el centro tenemos nuestra carga de 1 microcoulomb. Es positiva. Si es positiva, expulsa campo eléctrico que está saliendo de la esfera, entonces nuestro flujo también va a ser positivo. El campo eléctrico se aleja en todas dimensiones del centro de la esfera. Eso quiere decir que al momento de atravesar su superficie, sale de manera perpendicular. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico se está alejando de manera radial del centro de la esfera. Por otro lado, tenemos la diferencial de área, que es un vector perpendicular a la superficie. Como la superficie pues no es constante, el vector diferencial de área tiene diferentes direcciones dependiendo en donde lo veamos. Por aquí tendría esta dirección,
Aquí tendría esta dirección y así. Entonces, aquí lo interesante es que el vector de diferencial de área siempre va a tener la misma dirección para este ejemplo en particular que el campo eléctrico. ¿Y eso cómo nos ayuda? Pues a tratar de resolver esta integral de una manera más sencilla. Vamos a dejar por un lado la integral y nos vamos a enfocar el producto punto. Producto punto de dos vectores. Una de sus definiciones es que nos dice que esto es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. Pero acabo de decir que los vectores tienen la misma dirección. Quiere decir que los vectores son perpendiculares. Si los vectores son perpendiculares, el ángulo entre... Perdón, los vectores son paralelos porque tienen la misma dirección. Si los vectores son paralelos, el ángulo entre ellos es de 0 grados. Y coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, este producto punto se podría reducir a la multiplicación de la magnitud del campo eléctrico por la magnitud de la diferencial de área. De tal manera que ahora nuestra integral nos queda la integral de E de A. Perfecto, ya. Está un poco más sencillo. Seguimos analizando esta integral. Ahora vemos el campo eléctrico. Nosotros sabemos que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico generado por una carga puntual es igual a la constante de Coulomb que multiplica a la carga que está generando el campo y esto sobre la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? De la carga al punto donde estamos midiendo el campo eléctrico. Entre más nos alejamos, el campo eléctrico se hace menor. Entre más cerca estamos, el campo eléctrico se hace mayor. Aquí en nuestro bosquejo, pues la distancia de la carga al punto donde estamos midiendo el campo eléctrico es R, es el radio de la esfera. Y no importa en qué punto estemos midiendo el campo eléctrico, siempre vamos a tener la misma distancia, R. Eso quiere decir que a lo largo de toda la superficie de la esfera, la magnitud del campo eléctrico siempre va a tener el mismo valor. Entonces lo podemos manejar como una constante. Y si es una constante, la podemos sacar de la integral. Entonces nos quedaría que el flujo es igual a la magnitud del campo eléctrico por la integral de la diferencial de área. Pues solo tenemos que integrar la diferencial de área, eso que nos da el área. ¿El área de qué? Pues estamos trabajando en una esfera, entonces el área de una esfera. Entonces el flujo es igual al campo eléctrico por el área de una esfera, que es 4pi por radio al cuadrado. Perfecto, pues ya vamos terminando. ¿Qué más podemos hacer? Pues el campo eléctrico lo tenemos aquí arriba, vamos a sustituirlo, en vez de escribir E, vamos a escribir constante de Coulomb por la carga sobre R cuadrado, que multiplica a 4pi por R cuadrada, y esto pues tenemos R cuadrada y R cuadrada se van. Entonces, el flujo eléctrico indicado sería 4pi, constante de Coulomb, por la carga. Pues vamos a asignarle los valores que tenemos para encontrar el valor numérico. Es 4 por pi, que lo vamos a dejar como pi, por 3.1416, por constante de Coulomb, que la hemos estado manejando como 9 por 10 a la 9. Es Newton metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado por la carga, y la carga la tenemos de 1 microcoulomb. 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Perfecto, metiendo todo esto en la calculadora nos va a dar un flujo eléctrico de 113.097 por 10 a la 3. ¿Qué unidades? Pues las unidades nos va a dar Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Y esto sería nuestro flujo eléctrico. Que recordemos, Newton sobre Coulomb es campo eléctrico, metro cuadrado de superficie, es lo que dijimos al principio, es campo eléctrico por el área. ¿Cuánto campo eléctrico estás atravesando? Cierta cantidad de área. Otra pregunta que no la tenemos escrita, pero pues que vimos en clase, nos decía, ¿cuál sería el flujo eléctrico
si cambiamos el radio de la esfera. Es decir, si en vez de 1 metro tuviéramos una esfera de radio de 0.5 metros, el flujo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que en la ecuación no tenemos ningún radio. Es 4pi constante de Coulomb por la carga. Los radios se eliminan. ¿Por qué? Porque entre más, si hacemos la esfera más grande, el área aumenta, pero el campo eléctrico disminuye. Entonces se mantiene de forma proporcional. Si hacemos la esfera más pequeña, el campo eléctrico aumenta porque lo estamos viendo más cercano, pero el área de la esfera es más pequeña porque tiene un radio más pequeño. Entonces siguen manteniendo la misma proporción, lo que nos dice que no importa el tamaño de la esfera que estemos considerando, el flujo eléctrico siempre va a ser el mismo, solamente depende de la carga. Muy bien, y con eso terminamos este pequeño repaso de flujo eléctrico y cargas continuas.